es necesario dentro de los espacios de difusión masiva de ideas y de conocimientos para que reflexionemos entre todos esto que ya decía Hipócrates hace tanto tiempo cuando hablaba de que sea la medicina tu alimento y que tu alimento sea la medicina. Y pareciera que eso se ha ido perdiendo como concepto a lo largo de los últimos años, sobre todo de los últimos años, hablo de 60, 70 años a la fecha, y hemos creído, o nos hemos creído los seres humanos, que podríamos sustituir la estructura de la naturaleza en cuanto a la riqueza nutritiva que tiene la oferta que naturalmente tenemos en este planeta por lo que la tecnología humana era capaz de crear, de inventar, de construir a partir de una lógica que no preserva ni garantiza los dos principios básicos de la vida, que son la diversidad y el tiempo. Totalmente. Entonces, bueno, poder hablar y poner en discusión o en reflexión sobre todo, qué es lo que estamos comiendo, de qué nos estamos alimentando los seres humanos y fundamentalmente, ¿nos estamos nutriendo cuando comemos? Como pregunta, nosotros desde el campo de la salud creemos que es fundamental en estos tiempos. Claramente nosotros desde la Facultad de Ciencias Médicas iniciamos un trabajo de investigación, acción en terreno participativa con comunidades de menos de 10.000 habitantes. Esto se empezó en el año 2010, ya llevamos 21 comunidades recorridas, visitadas, en las cuales hemos estado construyendo los estudiantes de la facultad que rinden su última evaluación de la carrera de medicina en la práctica final, con los vecinos de estas comunidades en lo que se denomina campamento sanitario. Hemos estado construyendo en conjunto una información que nos permite definir cuál es el perfil de moro y mortalidad referido por la comunidad. En términos no técnicos, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son los principales problemas de salud que tienen las comunidades que viven en estas localidades que nosotros hemos visitado? Y lo que hemos encontrado básicamente es un incremento a lo largo del tiempo, fundamentalmente en los últimos 15 años, de enfermedades neoplásicas que se han incrementado en algunos casos hasta 400 veces, o sea, es una cosa espeluznante el número de nuevos casos de cáncer que hay en estas localidades año tras año. Pero lo que también llama la atención y preocupa es que no solamente se trata de nuevos casos de cáncer año tras año, sino que los cánceres se están transformando en la primera causa de muerte en estas localidades y hay otras enfermedades como las enfermedades que tienen que ver con el sistema glandular, o sea, lo que tiene que ver con nuestras hormonas, que además son las que regulan nuestro ciclo vital, que también están siendo afectadas. Y un caso paradigmático de esto es el hipotiroidismo. Total, y cada vez en más tempranas edades está ocurriendo. Uno no entiende por qué, ¿no? Claro, a ver, estamos teniendo más casos de cánceres de distintos tipos, sobre todo a predominio de linfomas y leucemias, en edades cada vez más tempranas, y estamos teniendo cada vez más casos de hipotiroidismo, casos nuevos de hipotiroidismos a edades cada vez más tempranas, y también en grupos etarios o grupos poblacionales que no eran habitualmente grupos que padecieran esta enfermedad. Nosotros lo que hemos encontrado es que claramente en estas localidades el cambio en la forma de enfermar y de morir coincide en el tiempo con el cambio en la forma de producir. O sea, en estas localidades no se enfermaba y se moría la gente hace 20 años atrás de lo que se enferma y se muere hoy. Y esto tenemos que ser muy claros, porque nosotros estamos hablando de que algo ha ocurrido en el territorio donde viven estas poblaciones que ha transformado su forma de vivir, ha transformado sus territorios, ha transformado su aire, su agua, sus modos de vida, y entonces claramente hoy tenemos una serie de problemas de salud que antes no teníamos, que nosotros entendemos puede tener una relación con la química que se está vertiendo en estos territorios, que desde la fecha en la que inició el proceso de transformación del modelo de producción, desde un modelo que era agropecuario, porque había ganado, porque había rotación de cultivos, porque había diversidad que garantizaba la vida, ha pasado a ser un modelo del monocultivo o la monosiembra de eventos transgénicos, porque ni siquiera son semillas, estos son eventos transgénicos, es una cosa que no es natural, que además han sido modificados genéticamente no para garantizar mayor producción, sino para poder
recibir sin dañarse mayor cantidad de agrotóxico. O sea, la transgénesis en Argentina, al contrario de lo que se quiso vender a nivel mundial, no vino para mejorar los rindes de la producción, sino que vino para aumentar la resistencia del evento transgénico creado a la química. O sea, vino a garantizar un mayor incremento en el uso de agrotóxicos. Esto fue así en nuestro país. El uso de agrotóxicos creció 854% en el mismo periodo de tiempo en el que el área sembrada en nuestro país creció un 50% nada más. Claramente el que se beneficia no es el que vive en la comunidad que está pegado a donde se está generando este tipo de producción agroindustrial. El que se beneficia no es el vecino o la vecina que vive en las ciudades y que cuando va a comprar al supermercado un producto que cree saludable porque toda la vida lo compró, no sabe que ese producto está hoy hecho o tiene entre sus componentes sustancias como por ejemplo la lecitina de soja, que está en casi todos los productos que hoy se venden en nuestros supermercados o en los lugares donde uno puede ir a comprar algún alimento, y que en nuestro país claramente no se produce con soja orgánica natural libre de agrotóxicos. O sea que más del 99% de la producción de soja en nuestro territorio es de soja evento transgénico dependiente de agrotóxicos. Hoy ni la soja ni el maíz nos da garantías de que es natural y sano. Mucha gente que incluso es vegetariana o vegana come soja porque es sano y en realidad no está alimentándose, a no ser que esa producción de alimentos sea con una materia prima orgánica, no agroecológica más que orgánica, porque el orgánico tiene que ver con un sello comercial, pero lo agroecológico, que es lo que se produce sin química, la huerta familiar, la huerta del productor local que nosotros conocemos y que podemos ir a ver cómo produce, y ahí está entonces el certificado de garantía, no en una empresa multinacional que pone certificados de acuerdo a lo que se paga. Y nosotros entendemos que hasta esa población que pretende estar comiendo sano, hoy sin saberlo está comiendo elementos que son genéticamente modificados, y que los estudios que existen a nivel mundial que han intentado vincular o al menos analizar qué vínculo había entre la ingesta de productos transgénicos y los daños en la salud de la población, han demostrado que generan daño. Hay trabajos científicos publicados en revistas científicas internacionales, de las que se escriben y se publican en inglés, que se editan en Estados Unidos y en Europa, que han demostrado que en mamíferos de laboratorio alimentados con eventos transgénicos, los niveles de inflamación de las mucosas gastrointestinales son mucho mayores que los niveles de inflamación de mucosas gastrointestinales en mamíferos alimentados con alimentos agroecológicos. Esto quiere decir que quienes estamos incorporando eventos transgénicos en nuestra dieta, aún sin saberlo, estamos sometiendo a nuestro sistema digestivo a un proceso de inflamación permanente que indudablemente debe estar generando alguna relación o alguna impresión en nuestros cuerpos, que uno podría preguntarse si no tiene relación con el incremento de celiaquismo, con el incremento de intolerancia a diferentes productos que estamos viviendo hoy en nuestra zona, ¿no? Si nos hacemos un análisis de sangre, ¿podemos determinar si tenemos alguna sustancia de estas tóxicas en nuestro organismo? Bueno, hay quienes eso lo hicieron. En Argentina se generó una campaña que se llamó Mala Sangre, que nació en la ciudad de Mar del Plata, que continuó en la ciudad de Buenos Aires, que en la ciudad de Rosario hubo la concejal Julia Bonifacio, quien intentó impulsar esto en el Consejo Deliberante y lamentablemente no consiguió el apoyo de sus colegas, para que los funcionarios se hagan muestras de sangre y en esas muestras de sangre puedan evaluar si tienen o no tienen química. Aquellas personas que nunca estuvieron en el campo, aquellas personas que nunca estuvieron en contacto con agrotóxicos, aquellas personas que comen sano y que creen comer sano, claramente. Y bueno, los que hicieron sus análisis, incluso hay diputados nacionales como Claudio Lozano, como Víctor de Genaro, o diputados en la ciudad de Buenos Aires como Pablo Vergel, que se sometieron a estos análisis e identificaron en sus cuerpos productos químicos como endosulfán, que está prohibido en Argentina ya desde hace 2 años, pero que en realidad la prohibición, y esto es un caso curioso, fue hace más de 2 años y se dijo, bueno, en Argentina se prohíbe el endosulfán porque realmente a nivel internacional ya se ha demostrado que es dañino para la salud, pero como hay mucho endosulfán todavía sin vender, se produce un lapso de 5 años para que se termine de vender lo que ya está. Ese lapso terminó el año pasado, sin embargo, Víctor de Genaro a fin del año pasado se hizo los análisis y en su sangre había rastros de endosulfán activo, lo que quiere decir que había ingerido una comida que en los últimos 3 meses había sido rociada con ese químico. Digo, esto es lo que nosotros tenemos que estar atentos, y me parece que esto es importante. No es lo que estamos diciendo para que la gente entre en pánico. Al contrario,
Lo que necesitamos no es entrar en pánico ni generar una sensación de no podemos comer nada que hacemos ahora. Necesitamos recuperar la confianza en los productores locales y necesitamos que el Estado estimule, así como se estimuló en nuestro país, la producción de siembra directa que destruyó la diversidad en la producción agropecuaria, así como se estimuló con dinero en nuestro país la producción de feedlot que sacó las vacas de los campos para que entonces en esos lugares pueda haber evento transgénico y las vacas las amontonó, las aglutinó en una especie de edificio de departamentos para vacas, pero sin la comodidad que tenemos en nuestros departamentos, empieza a estimular la agroecología, empieza a estimular a los pequeños y medianos productores familiares, no entregándoles, como lamentablemente se quiso hacer en nuestro país, semillas transgénicas para que se hagan dependientes del evento transgénico, sino estimulando la semilla natural, la semilla que vale, que todavía mantiene la vida porque es producto de la diversidad y la adaptación durante miles de años, y estimulando la producción local que además recupera el valor cultural de el saber qué estamos produciendo, conocer los ritmos de la naturaleza y en ese amor que uno le da al manejo y al cuidado de la semilla, también transmitir en el producto que esa semilla pueda llegar a ofrecer el amor que siempre es saludable a quien termina consumiéndolo. La principal batalla que se debe dar en estos tiempos es la batalla por la soberanía alimentaria, porque insistimos en lo que decía Hipócrates, el alimento debe ser nuestra medicina, no puede ser que dependamos de la industria química que nos enferma en la producción de alimentos que no son saludables para que después nos dé un producto que también nos sigue enfermando, como son los medicamentos, que no deberíamos usar si tuviésemos una buena alimentación. Y como decía un campesino peruano, dirigente de los movimientos campesinos peruanos, uno no puede tener salud si no come alimentos sanos, y no puede tener alimentos sanos si las tierras, las aguas y el aire donde se producen esos alimentos no es sano. Entonces la lucha y la principal convicción, incluso de los trabajadores de la salud, es la lucha por un ecosistema saludable para poder tener salud de todos los seres humanos. En eso está la Facultad de Ciencias Médicas y en eso estamos nosotros intentando hacer nuestros andares. You own whatever land you land on. Earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name.